Nadie en el pueblo dudaba de que don Julián fuera el padre de Andrés. Nadie, excepto él. Don Julián se levantaba todos los días antes del amanecer. No porque alguien se lo exigiera, sino porque así había vivido siempre. Cumpliendo, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. A sus 68 años, sus manos seguían siendo fuertes, aunque ya no firmes. Las arrugas en su rostro no eran de tristeza, sino de sol, de trabajo, de años entregados a otros. Aquel martes, como tantos otros, se sentó en la mesa de madera de la cocina, con una taza de café que ya no podía tomar sin azúcar. Frente a él, la silla vacía de su esposa parecía mirarlo. Rosa había muerto hacía 12 años. Desde entonces, don Julián hablaba poco. No porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido a callar. Miró el reloj de pared. Las 6 en punto. Ya debe estar despierto, murmuró. Andrés vivía a 2 cuadras, con su esposa y sus hijos. Un buen hombre, trabajador, respetuoso. Un hijo del que cualquiera estaría orgulloso. Y don Julián lo estaba. Pero el orgullo no borra los secretos. Mientras sorbía el café, su mirada se perdió en un recuerdo que llevaba décadas enterrado. Un recuerdo que comenzó la noche antes del nacimiento de Andrés. Aquella noche, Rosa no dormía. Caminaba de un lado a otro, apretándose las manos, con los ojos llenos de miedo. Julián, dijo al fin. Tenemos que hablar. Él la miró sin imaginar que esa conversación cambiaría su vida para siempre. El niño, continuó Rosa, con la voz quebrada. El niño que viene, no es tuyo. Don Julián no respondió. No gritó. No golpeó la mesa. No preguntó nada. Solo sintió que el mundo se le caía encima. Rosa lloró como nunca antes. Le contó de un error, de una noche de soledad, de una debilidad que jamás volvió a repetirse. Le juró que lo amaba. Le suplicó que no la dejara. Y don Julián se quedó. No por orgullo. No por miedo al que dirán. Se quedó porque entendió algo esa noche. Ese niño no tenía la culpa de nada. Cuando Andrés nació, don Julián lo sostuvo entre sus brazos como si fuera suyo. Porque desde ese momento, lo fue. Nunca volvió a tocar el tema. Nunca lo usó como reproche. Nunca miró a Andrés como el hijo de otro. Lo alimentó. Lo enseñó a caminar. Le mostró cómo trabajar la tierra, cómo ser honesto, cómo cumplir la palabra. Y con cada año que pasaba, el secreto pesaba más. No por vergüenza, sino por amor. Ahora, sentado solo en la cocina, don Julián cerró los ojos. Sabía que el tiempo no perdona. Que los silencios, algún día, piden ser escuchados. Y por primera vez en muchos años, se preguntó. ¿Habré hecho bien en callar tanto tiempo? El reloj marcó las 6:30. Escuchó pasos afuera. Andrés venía a buscarlo, como cada semana. Don Julián respiró hondo. Se puso la chaqueta. Aún no lo sabía, pero ese día. El pasado comenzaría a tocar la puerta. Andrés entró sin tocar, como siempre. Papá. ¿Ya estás listo? Don Julián levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa que Andrés conocía desde niño. Una sonrisa tranquila, pero que escondía más de lo que mostraba. Sí, hijo. Dame un minuto. Andrés se apoyó en el marco de la puerta y lo observó con atención. Te noto cansado últimamente. Son los años, respondió don Julián, restándole importancia. Nada más. Pero no eran solo los años. Era el peso de lo no dicho. Era la certeza de que el tiempo se estaba agotando. Caminaron juntos hasta la casa de Andrés. El trayecto era corto, pero don Julián avanzaba despacio, como si cada paso removiera recuerdos antiguos. Los nietos corrieron a abrazarlo apenas lo vieron. Abuelo. Don Julián se agachó con dificultad y los recibió uno por uno. En esos abrazos se encontraba la paz que pocas cosas le daban. Todo esto existe porque yo me quedé, pensó. Durante el almuerzo, Andrés habló de trabajo, de cuentas, de proyectos. Don Julián escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. De pronto, Andrés dijo algo que lo dejó helado. Fui al médico la semana pasada. ¿Te pasa algo?
Preguntó don Julián, con un nudo en el pecho. No, tranquilo. Solo exámenes de rutina. Me pidieron unos estudios genéticos, por antecedentes familiares. La cuchara se detuvo en el aire. ¿Antecedentes familiares? Repitió don Julián, despacio. Sí. Me preguntaron mucho sobre la familia, enfermedades, origen. Me di cuenta de que sé poco de antes de que yo naciera. Don Julián bajó la mirada. Tu madre y yo éramos simples, respondió. No hay mucho que contar. Pero Andrés insistió. El médico dijo que a veces es importante conocer bien la historia biológica. Por los hijos, por prevención. La palabra biológica quedó suspendida en el aire como una amenaza. Don Julián sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esa noche, de regreso en su casa, no pudo dormir. Se sentó en la cama, con una foto vieja entre las manos. Rosa joven, con Andrés bebé en brazos. Y él, de pie, orgulloso. Te prometí que nunca se lo diría, susurró. Pero no sabía que esto sería tan difícil. Recordó cada cumpleaños, cada caída, cada enfermedad. Recordó cómo Andrés lo llamó papá por primera vez. Nada de eso había sido mentira. Pero el silencio. El silencio empezaba a doler más que la verdad. Al día siguiente, don Julián fue al cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de Rosa. Dime qué hago, le pidió. Ayúdame. El viento movió las hojas secas. No hubo respuesta. Solo una certeza creciendo dentro de él. Callar también puede ser una forma de herir. Esa tarde, tomó una decisión. Buscó una carpeta vieja, escondida al fondo del armario. Dentro, una carta amarillenta, jamás abierta. La había escrito Rosa. Para Andrés. Don Julián la sostuvo con manos temblorosas. Tal vez, dijo en voz baja, ya es tiempo. Y por primera vez en casi 40 años, el secreto comenzó a resquebrajarse. Don Julián no abrió la carta ese día. La dejó sobre la mesa, como si al tocarla pudiera cambiarlo todo. Salió a caminar sin rumbo, con el pensamiento pesado y el pecho apretado. Recordó la primera vez que Andrés se enfermó de gravedad. Tenía 5 años. Pasó la noche entera sentado junto a su cama, contando cada respiración. No te vayas, le susurró entonces. No me dejes solo. Y Andrés se quedó. ¿Cómo podía alguien decir que ese amor no era real? Al caer la tarde, Andrés apareció sin avisar. Papá, ¿estás bien? Preguntó al verlo pálido. Don Julián dudó. Por primera vez en su vida, dudó frente a él. Pasa, dijo. Tenemos que hablar. Andrés sintió el peso de esas palabras. Se sentó frente a su padre, con una inquietud que no sabía explicar. Don Julián respiró hondo. Miró el reloj. La ventana. El piso. ¿Tu mamá alguna vez te habló de antes de que nacieras? Preguntó. No mucho, respondió Andrés. Decía que no valía la pena remover el pasado. Don Julián asintió lentamente. Tu madre era una buena mujer. Pero cargó con culpas que no supo cómo decir. Andrés frunció el ceño. Papá, me estás asustando. Don Julián cerró los ojos. Hay verdades que no se dicen por miedo, y otras por amor, dijo. Yo callé por lo segundo. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿De qué estás hablando? El silencio se volvió insoportable. Don Julián tomó la carta y la puso sobre la mesa, sin empujarla hacia él. Esto lo escribió tu madre, dijo. Para ti. Andrés miró el sobre, desconcertado. ¿Por qué nunca me la dio? Porque me lo pidió, respondió. Y porque pensé que callar te protegería. Andrés tomó el sobre con manos inseguras. ¿Protegerme de qué? Don Julián levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que nunca antes había dejado ver. De una verdad que podría romperte, dijo. O podría liberarte. Andrés tragó saliva. Papá, dime qué pasa. Don Julián abrió la boca. Pero las palabras no salieron. No todavía. Léela, susurró. Y luego hablaremos. Andrés sostuvo la carta largo rato sin abrirla.
como si intuyera que, al hacerlo, algo esencial cambiaría para siempre. ¿Estás seguro?, preguntó. Don Julián asintió. Más seguro que nunca. Andrés rompió el sello. Y mientras empezaba a leer, don Julián entendió algo con claridad dolorosa. No hay silencio que dure para siempre. Solo verdades esperando el momento correcto. Andrés leyó la carta en silencio. Sus ojos recorrían las líneas, pero su mente tardaba en entenderlas. Cada palabra parecía empujarlo a un lugar que nunca había querido visitar. La letra de su madre era clara, firme y triste. Hijo mío. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y porque tu padre, el hombre que te crió, decidió que es momento de decir la verdad. Andrés levantó la vista. ¿El hombre que me crió?, repitió en voz baja. Don Julián cerró los ojos. Sigue leyendo, pidió. Andrés volvió a la carta. Antes de conocerte, cometí un error del que me arrepentí toda mi vida. El hombre que te dio la vida nunca supo de ti. No fue por maldad, fue por miedo. Las manos de Andrés comenzaron a temblar. Esto no, murmuró. Esto no puede ser. Don Julián se levantó despacio y se apoyó en la mesa. Nada de lo que hicimos fue para lastimarte, dijo. Todo fue para cuidarte. Andrés apretó la carta. ¿Cuidarme mintiéndome durante 40 años? El golpe fue directo. No fue una mentira, respondió don Julián. Fue una elección. Elegí ser tu padre. Andrés se puso de pie de golpe. ¿Elegiste?, repitió. ¿Y yo cuándo pude elegir saber quién soy? El silencio se llenó de respiraciones agitadas. Yo soy tu padre, dijo don Julián con firmeza. No por sangre, por vida. Pero no soy tu hijo, gritó Andrés, con la voz quebrada. Las palabras cayeron como un cuchillo. Don Julián no retrocedió. Si lo eres, respondió. Cada día que te cuidé, que te enseñé, que me quedé cuando pude irme, me convertí en tu padre. Andrés se llevó las manos al rostro. Toda mi vida, susurró. Todo lo que creí saber. Don Julián dio un paso hacia él. Nada de lo que fuiste cambia, dijo. Nada de lo que construiste se borra. Andrés retrocedió. Necesito aire, dijo. Necesito irme. Tomó la carta y salió sin mirar atrás. Don Julián quedó solo. De pie. Con el corazón abierto. Sabía que ese momento llegaría. Y aún así, dolía como si no hubiera estado preparado. Se sentó lentamente. Hice lo que creí correcto, susurró. Ahora, que decida él. Afuera, Andrés caminaba sin rumbo. La ciudad parecía distinta. Como si todo hubiera cambiado de lugar. Padre. Hijo. Sangre. Pensó en sus hijos. En lo que significaba ser padre. Y por primera vez en su vida, se preguntó algo que jamás había necesitado responder. ¿Quién soy, realmente? Andrés pasó la noche fuera de casa. Caminó durante horas, sin rumbo, dejando que el cansancio apagara un poco el ruido de su cabeza. Se sentó en una banca del parque donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Ahí, por primera vez, lloró. No lloró de rabia. Lloró de confusión. De duelo por una identidad que creía firme y ahora se sentía frágil. Pensó en don Julián. En su voz firme. En sus manos trabajadas. En cada vez que estuvo presente sin fallar. Si no es mi padre, ¿por qué duele tanto?, se preguntó. Al amanecer regresó a casa. Su esposa lo esperaba despierta. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Andrés dudó. Pero habló. Le contó todo. La carta. La verdad. El silencio de 40 años. Ella escuchó sin interrumpirlo. El hombre que te crió es tu padre, dijo al final. Lo demás es biología. Las palabras fueron simples. Pero necesarias. Aún así, Andrés no estaba listo para volver. Pasaron días sin que llamara a don Julián. Días largos. Pesados. Don Julián, por su parte, no lo buscó. No por orgullo. Sino por respeto.
Sabía que Andrés necesitaba tiempo. Una tarde, don Julián se sentó en la misma mesa donde había criado a su hijo. Miró una silla vacía. Y aceptó una verdad difícil. Tal vez había hecho lo correcto. Pero aún lo correcto puede doler. Esa noche, Andrés tomó una decisión. Fue al centro de salud. Pidió información. Preguntó por archivos antiguos. No buscaba a su padre biológico. Buscaba entender. Y en ese proceso, comprendió algo inesperado. El hombre que le dio la vida nunca estuvo. El que se quedó, sí. 2 semanas después, Andrés tocó la puerta de don Julián. No llevaba la carta. No llevaba reproches. Solo una pregunta. ¿Puedo pasar? Don Julián abrió. Sus ojos se encontraron. No se abrazaron. No hablaron de inmediato. Pero el silencio ya no era el mismo. Tengo muchas preguntas, dijo Andrés. Don Julián asintió. Y yo, muchas respuestas. Se sentaron frente a frente. Padre e hijo. No por sangre. Por elección. No fue una conversación fácil. Andrés preguntó cosas que llevaba años sin saber que necesitaba preguntar. Don Julián respondió sin adornos, sin excusas. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Preguntó Andrés. Don Julián bajó la mirada. Porque tuve miedo de perderte, dijo. Y porque tu madre me lo pidió, llorando. Andrés apretó los labios. ¿Y si yo hubiera querido saberlo? Entonces habría tenido que enfrentar tu dolor, respondió don Julián. Y no estaba seguro de poder soportarlo. Hubo silencio. No fue justo, dijo Andrés. No, admitió don Julián. Pero fue humano. Andrés respiró hondo. Yo también tengo hijos, dijo. Y ahora entiendo que uno no siempre sabe qué es lo mejor. Don Julián levantó la vista. Jamás te amé menos por no ser de mi sangre, dijo. Te amé más, porque elegí quedarme. Las lágrimas llegaron sin aviso. Andrés se levantó y abrazó a don Julián. No como un niño. Como un hombre. Eres mi padre, dijo. Aunque todo lo demás me cueste entenderlo. Don Julián cerró los ojos. Ese abrazo tardó 40 años. Pero valió cada segundo. Los días siguientes no borraron la herida, pero la suavizaron. Hablaron más. Rieron un poco. Andrés decidió no buscar al hombre que lo engendró. No lo necesito, dijo. Ya sé quién estuvo. Don Julián no respondió. Solo sonrió. Una tarde, mientras miraban jugar a los nietos, Andrés dijo algo que don Julián jamás olvidaría. Gracias por quedarte cuando no tenías obligación. Don Julián apretó su mano. Gracias por dejarme ser tu padre. El tiempo no retrocedió. No devolvió los años perdidos ni borró el impacto de la verdad. Pero algo sí cambió. Andrés comenzó a visitar a don Julián con más frecuencia. No por obligación. Por elección. Compartían tardes simples. Café. Silencios cómodos. Recuerdos que ahora podían decirse en voz alta. Un día, Andrés llevó a sus hijos. Quiero que sepan algo, les dijo. Este hombre es mi padre. Y es un buen hombre. Don Julián bajó la mirada, emocionado. No necesitó más. Meses después, la salud de don Julián comenzó a fallar. Nada grave al inicio. Solo señales de que el tiempo no perdona. Andrés estuvo ahí. Como don Julián lo estuvo siempre. Una noche, mientras la casa dormía, don Julián tomó la mano de su hijo. Si volviera a nacer, dijo, te elegiría otra vez. Andrés apretó su mano. Yo también te elegiría. Cuando don Julián partió, lo hizo en paz. Sabiendo que había amado bien. Y que su verdad, aunque tardía, había sanado. En el funeral, Andrés habló. Mi padre me enseñó que la sangre no define a la familia. La define quien se queda. Los nietos escucharon atentos. Y así, el legado de don Julián no fue un secreto. Sino una lección. Porque ser padre no es engendrar. Es amar sin condiciones. Si esta historia te hizo reflexionar,
Si en algún momento pensaste en tu padre, en tus hijos, o en alguien que estuvo para ti sin obligación, te invitamos a darle like a este video. Eso nos ayuda a que más personas puedan escuchar historias que dejan huella. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias narradas sobre la vida, la familia y el amor que no siempre se dice. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Nos vemos en la próxima historia.